Sean bienvenidos a las asesorías en línea que imparte el Instituto Municipal de la Juventud de Guadalupe. Mi nombre es Olga Menchaca. En las asesorías ACEDAP, mi especialidad es Ciencias Naturales, la cual está conformada por 3 materias: Biología, Física y Química. En este momento vamos a iniciar con la materia de Biología. La Biología es la rama de las ciencias naturales que estudia todos los seres vivos. Iniciaremos con el tema de las características de los seres vivos. La primera característica es el crecimiento, que es el aumento de tamaño de los organismos. Es cuando los seres vivos aumentan progresivamente hasta alcanzar los límites característicos de su especie, gracias a la utilización de los nutrientes adquiridos en sus alimentos. La segunda característica es la reproducción, es la capacidad de multiplicarse dando lugar a otros de la misma especie. Hay 2 tipos de reproducción, la sexual y la asexual. La sexual es una célula que viene de 2 progenitores para crear una nueva célula. La asexual es solamente cuando el organismo tiene un solo progenitor y el individuo se divide para formar 2 células hijas. La siguiente característica es la adaptación. Los seres vivos enfrentan las condiciones poco favorables que les plantea el ambiente en el que viven y se adaptan a ella. Es progresiva y se manifiesta mediante cambios en estructuras, tamaños, colores y comportamientos. Un ejemplo es el traslado de las mariposas monarcas de Occidente en el otoño, en los meses de septiembre y octubre. Estas migran desde Canadá hasta la costa de California, y también las mariposas monarcas de Oriente viajan hacia el centro del país para pasar ahí el invierno. La siguiente característica es el metabolismo, es la acción mediante la cual los seres vivos procesan sus alimentos, utilizan una cantidad de ellos y almacenan el resto, permitiendo así efectuar sus funciones. Esto quiere decir que los seres vivos transforman y aprovechan la materia en energía para realizar distintas funciones. Estas reacciones químicas son reguladas por las enzimas. Hay 2 tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es el proceso por el cual las sustancias más simples se convierten en otras más complejas. Esto quiere decir que va de menos a más. Quiere decir que nosotros estamos construyendo una masa muscular, la estamos incrementando. Esto lo vemos más cuando las personas quieren ejercitar sus cuerpos. Empezamos a hacer una dieta balanceada, la que nos va a ayudar a estar incrementando ciertas partes de nuestro cuerpo que nos interesan acrecentar. El siguiente es el catabolismo, es el proceso que transforma sustancias más complejas en sustancias más simples. Esto quiere decir que va de más a menos. Es el proceso donde se degradan las sustancias y se libera la energía. Un ejemplo de estas es la digestión. Los alimentos se degradan en compuestos sencillos como en azúcares simples, aminoácidos o ácidos grasos. El siguiente tema son los métodos de la biología. Existen 2 tipos de conocimientos, el empírico y el científico. El empírico es la percepción que tenemos del mundo, pues nos dice qué es lo que existe y cuáles son sus características. Estamos buscando una verdad. Y el conocimiento científico es el conocimiento que busca las causas y efectos de los fenómenos a través de explicaciones racionales y objetivas. Esto es con la finalidad de encontrar una respuesta a algo con una información que la respalde. Existen 7 pasos para poder llegar al método científico. El primero viene siendo la observación, que es el proceso que consiste en el análisis minucioso de un fenómeno por medio de los sentidos. El segundo paso es el planteamiento del problema. Se basa en la recolección de datos y es donde plantean las interrogantes necesarias. El tercer paso es la hipótesis, es donde nosotros hacemos suposiciones o explicaciones provisionales en busca de los porqués del fenómeno que estamos observando. El siguiente paso es la experimentación, que consiste en reproducir un fenómeno cuantas veces sea necesario para una mejor observación. Esto quiere decir que nosotros podemos repasar ese experimento una y otra vez hasta que nos quede más claro lo que estamos observando. El siguiente paso es la comparación, que consiste en examinar dos o más cosas, objetos o fenómenos para descubrir sus relaciones o semejanzas. El siguiente paso es la teoría, es donde el conocimiento se generaliza y la hipótesis pasa a categoría de teoría. La última es la ley,
Cuando varias teorías se organizan sistemáticamente, se tiene como resultado una ley. La ley se conforma ya que nosotros tenemos respaldada nuestra teoría en base a los experimentos, observaciones y comparaciones que hicimos anteriormente. El siguiente tema es el origen de las especies. Existen dos teorías sobre este origen, las fijistas y las evolucionistas. Las fijistas afirman que no hay proceso de cambio y que el número de especies en la Tierra siempre han sido iguales e invariables desde que fueron creadas. Esto quiere decir que las especies serían, por tanto, inmutables tal y como fueron creadas. Curiosamente, muchos de sus seguidores creen que la generación espontánea, esto quiere decir que los seres vivos partieron de una materia animada. Este pensamiento está muy influenciado por los mitos y creencias religiosas de la época del siglo XIX. Los principales exponentes de esta teoría serían Carl von Linneo y Georges Cuvier. La siguiente teoría es la evolucionista, es donde afirma que las características de los seres vivos han cambiado constantemente. Este es un proceso continuo de evolución de las especies en el que se producen cambios en sucesivas generaciones. Esta evolución implica cambio en el perfil genético, quiere decir que es la aparición de nuevas especies de distintos ambientes y aparecen novedades evolutivas. Los principales exponentes de estas teorías son Lamarck y Darwin. Lamarck es originario de Francia, fue el primer naturista y presentó en el año de 1809 la teoría de la evolución biológica, donde afirma que las especies provenían unas de otras mediante cambios sucesivos. El siguiente viene siendo Charles Robert Darwin. Fue un naturalista inglés de los que plantearon la idea de la evolución biológica. Es el creador de la teoría de la selección natural. Las eras geológicas. Es la división de tiempo que se emplea en la geología histórica para determinar la escala temporal de estas mismas. La primera era la azoica. Esta se caracteriza por altas temperaturas y la ausencia de vida. La segunda era la precámbrica o era primaria. Esta es considerada como la más larga de las etapas de la Tierra. Tiene sus inicios hace 4.570 millones de años y en esta iniciaron la vida de bacterias, algas y hongos. También se formó la litosfera, hidrosfera y los océanos y la atmósfera que harían factible el desarrollo de la vida de las especies que había mencionado. Estas primeras formas de vida marina fueron las que generaron el oxígeno y sirvieron de punto de partida para que las especies marinas evolucionen y dependiesen en absoluto del mismo. La tercera era es la paleozoica, es donde aparecieron las primeras formas de vida pluricelular, incluidos los primeros animales. Se extendió por más de 290 millones de años y entre los más destacados se cuenta que la misma Tierra se divide en un número pequeño de continentes. Cuando estos continentes se ubicaban al sur del Ecuador y empezaron a dividirse en partes más pequeñas, sufriendo los procesos de la glaciación. Con respecto a los animales, estos abundaban más los animales de concha o esqueletos. Incluso varios de los seres vivos que vivían en el agua emergieron hacia la tierra. Tal es el caso de los moluscos y peces. Esto dio paso a que aparecieran los primeros reptiles y anfibios. La siguiente era la mesozoica, es conocida como la era de los dinosaurios, duró unos 180 millones de años. El clima en esta era se caracterizó por su calidez, lo que permitió la fabulosa evolución y la diversificación de los animales, empezando a aparecer los primeros ejemplares de mamíferos y aves. Este hecho generó lo más relevante que tenemos ahora en los estudios paleontológicos. También se generó la ruptura continental de Pangea, el primero de los supercontinentes que terminaría descomponiéndose en otros más chicos. Se formó América del Norte, se separó del África y la India y Sudamérica hicieron lo propio respecto de la Antártida. La siguiente es la Cenozoica, inició hace 65 millones de años hasta la actualidad.
los continentes adquirieron la orientación y posición que tienen actualmente. Dio lugar a especies terrestres, marinas y voladoras que hoy conocemos y unas cuantas que ya se extinguieron con el paso del tiempo. Entre lo más notable de esta era sobresale la glaciación, la colisión de Asia con la India y de Arabia con Eurasia, dando lugar al plegamiento alpino que originó las grandes cordilleras del sur de Europa y Asia. Tras la desaparición de los dinosaurios se imponen las formas de vida más complejas, los mamíferos, los primates, y es donde aparece el ser humano, mejor conocido en ese tiempo como el Homo sapiens. De esta manera terminamos esta cápsula didáctica. Nos vemos en la próxima y recuerda, quédate en casa.